Manuel Felipe con nosotros. Yo te pregunto, porque para mí Gremel y todas esas políticas de conciliación, de negociación que se mueven por esa ala, no son las reales, sino que forman un juego a dos manos. Porque mientras Chevron ha aumentado la cantidad de petróleo que va a Estados Unidos en esta situación, los barcos estos, todas las declaraciones, la política de inmigración, el tono con que Trump se dirige a Venezuela es de absoluta agresividad. Bueno, claro, pero ese es el estilo y eso va a ser así. Lo que te quiero decir es que en situaciones donde era más factible que ello ocurriera, y ocurrió ese hecho único en la historia de Venezuela y yo creo que de América Latina, ¿no? Imponer un gobierno, que fue el gobierno de Guaidó, que no tuvo nada que ver con la decisión de los venezolanos y que gobernó 5 años, si aplicamos eso desde el punto de vista de que pero además con otro factor adicional, que lo pusieron en capacidad de manejar los activos internacionales de Venezuela, no solo incluyendo las empresas Citgo, sino también en otros países, es decir, que eso tuvo un efecto. ¿Y quién es el responsable? Donald Trump. Ahí hay una intervención obvia, si se quiere, no masiva, no militar, pero hubo una intervención directa que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Como te decía, yo creo que las maniobras militares de Estados Unidos se justifican en este contexto de guerra que se vive en el mundo. Pero además hay otra razón hoy, y es que en 5 años ha habido un reacomodo geopolítico en el mundo. Y Venezuela, en razón de su potencial petrolero, pasa a ocupar un papel importante en este nuevo juego geopolítico que incluye la guerra. Y entonces Venezuela pasa a ser para Estados Unidos un factor importante que también para Estados Unidos, como es lógico, pues le interesaría tener de alguna manera, yo no diría el control, pero tendrían que invadir y tomar, y eso no es posible en el mundo de hoy, pero sí tener cada vez más un gobierno en Venezuela que de alguna manera pues responda más a lo que son sus políticas. De todas maneras, en ese juego geopolítico entra a jugar otro factor, que era muy distinto el Trump amenazando a la Venezuela, que bueno, estaba, tú sabes, aislada, que amenazar una Venezuela que tiene el apoyo directo de China, que es la potencia económica, porque esta no es una guerra militar, ni la guerra nuclear que se tenía en el pasado, sino que es una guerra económica. Y el contendor económico de Estados Unidos tiene una presencia en América Latina en general, pero en Venezuela principalmente. Entonces, bueno, cualquier decisión consulta esa realidad y consulta la otra realidad, que es el tema de Rusia. También la presencia de Rusia y la presencia de Venezuela en todo este reacomodo, que si bien no es miembro pleno del BRIC, de los BRIC, bueno, se inscribe dentro de la política de los BRIC. Entonces, la gestión de Trump ahora frente a Venezuela tiene unas complicaciones que no tenía en el pasado. Y entonces te decía eso porque tú sabes que es muy fácil decir, bueno, ahí se incluye otro elemento, que también es bueno señalarlo. En aquel momento la situación de Venezuela, hoy es una situación difícil, pero en aquel momento era de extrema, era la hiperinflación más grande del mundo, tenías el problema de en marcha la gran diáspora que se avanzaba, había violencia en las calles, hubo las famosas guarimbas, es decir, hoy, como tú lo has dicho, bueno, si bien los problemas se han agravado en muchos casos, bueno, ya existe un clima menos tenso que el que había en aquel momento, que era más proclive para una operación militar de Estados Unidos. Hoy existe otro factor que hay que agregar, y es que el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, y esta es una equivocación que uno oye cuando te dicen, bueno, que el general fulano de tal, de Roque, las Fuerzas Armadas venezolanas a partir del 2002 se convirtieron en unas Fuerzas Armadas en su estructura distinta a las Fuerzas Armadas del resto de América Latina. El concepto hemisférico de las Fuerzas Armadas, que tenía su expresión en Panamá, en Estados Unidos, en Venezuela no se aplica. Se aplica en todos los países, menos en Venezuela. Aquella vez, cuando se negó a Estados Unidos a vender los F-16, se ocurrió aquella conversión, con el tiempo eso se profundizó con Rusia. Y hoy en América Latina, la única fuerza armada que no controla a Estados Unidos directamente o indirectamente, pero que no controla a Estados Unidos, es la venezolana, que tiene una tecnología de alguna manera distinta, pero además existe un régimen o un gobierno, como lo confiesa Maduro, que esto no es el gobierno, ni estamos presentes en el gobierno tradicional de América Latina, sino él lo define como un gobierno que es cívico, militar, popular y policial. Entonces tiene una naturaleza que no puede compararse cuando se habla, por ejemplo, de la presencia de Estados Unidos en aquellas, bueno, que se llamaban invasiones, pero aquellas eran media cosas obvias, pues en el caso de Granada, en el caso
de Panamá. Pero fíjate, si nosotros estuviéramos en Asia, en África, cerca de Europa, el apoyo de China y de Rusia sería fundamental. Pero aquí, a 2 horas de Estados Unidos, yo creo que más bien eso lo que incentiva es el regreso del patio trasero, de la política del patio trasero. Yo creo que Trump, fíjate, su tesis es que Estados Unidos recupere espacio, sobre todo en Europa y en el patio trasero, donde la hegemonía americana debería tener los acentos que siempre ha tenido. Aquí, ¿cómo no? Acaba China montar en el lado de Maracaibo una tremenda una instalación petrolera de mucha envergadura. Y es verdad que el ejército venezolano no tiene F-16 sino Sukhoi, y por eso yo siempre puse en duda lo de que 2 aviones de la Fuerza Aérea Venezolana F-16 habían pasado por encima de los barcos americanos. Eso no era verdad, porque los F-16, un F-16 al lado de un F-35 es una chatarra. Pero más bien todo eso, el hecho de que Venezuela sea un factor que perturba la política de los Estados Unidos hacia el hemisferio, o sea, es el único país donde hay un conflicto muy fuerte, más bien eso conspira contra la estabilidad, porque aún cuando los Estados Unidos no se meten en Venezuela, sabrá Dios qué va a pasar, porque Trump siempre dice, ya verán, aún cuando no se metan, lo cierto es que la situación del país está condenado a un conflicto permanente que los Estados Unidos le van a montar de máxima presión, que le va a hacer inviable cualquier tipo de gobierno, porque como va dirigido, Trump lo que está buscando, dicen los analistas americanos, que todos esos barcos lo que están es para respaldar la operación de Guyana, que está Exxon detrás de ella, porque lo que le interesa a Trump es el petróleo, y para evitar cualquier situación con Guyana, ellos están reforzándolo ahí, y fíjate cómo Guyana, no, sí, por aquí pasa las drogas, el otro día nos dispararon, Guyana no haya que hacer para provocar un incidente o ayudar a que esa política la proteja de cualquier intención venezolana. Y vamos a discutirlo, porque yo creo que el gobierno, si cree que con una política de vamos a la revolución armada y métete aquí, quítame la pajita, si cree que por ahí puede consolidar la soberanía, eso tiene unos problemas graves, porque en vez de llamar a la unidad nacional, hay factores del gobierno que tienen un discurso radical que más bien ayuda al conflicto. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos.